Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, ahora resulta que la JEP invita al presidente Uribe. Invita, no lo puede convocar, no tiene potestad para eso. Lo invita para que vaya a la JEP a discutir el tema de los falsos positivos. ¿Habrá derecho, Demar? Pues, doctor Fernando, lo que ocurrió en las últimas horas tiene que ver con una entrevista que entregó el señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Roberto Vidal, que se pronunció tras unas declaraciones del expresidente Uribe, en las que había señalado que la JEP estimula que militares acepten crímenes que no cometieron por beneficios o que se presenta como inocentes a personas que estaban delinquiendo. Ante esa aseveración del expresidente Uribe, el magistrado Vidal defendió, por supuesto, las investigaciones que adelanta la JEP y le ha solicitado al expresidente Uribe que comparezca en calidad de testigo para poder dar su versión de los hechos. Evidentemente, el expresidente Uribe no se esperó para poder reaccionar y él inmediatamente le contestó. Antes de la respuesta, bueno, va a darle la respuesta que el presidente les entregó. Respuesta a la JEP: enviaré mi declaración ante la Comisión de la Verdad que hice por respeto al padre de Rux. Discrepo totalmente de su informe final. Tampoco puedo reconocer a la JEP, ambas impuestas por las FARC, por Cuba y Venezuela, rechazadas en el plebiscito. Bueno, muy bien. El plebiscito que ganamos, pero que terminamos perdiendo porque no supimos aprovechar una obra realmente histórica. Los ciudadanos contra viento y marea, contra todos salimos a la calle y votamos el no a ese plebiscito. En fin, de poco sirvió, ¿verdad? Bueno, Demar, y en Medellín tenemos un alcalde con unos visos que no le conocíamos muchos, ¿no? Acalorado y grosero, el alcalde. Muy ¿Qué guapo, pasa? muy ¿Qué guapito, pasa en Medellín? A ver. Muy guapito ayer el apodado Pinturita, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien terminó por agredir a un concejal del Partido Centro Democrático de nombre Sebastián López, quien está haciendo de hecho campaña para reelegirse en el Consejo. Todo arrancó, doctor Fernando, es un episodio del jueves en la mañana, para quienes no lo sabían. Pinturita Quintero había llegado al Consejo de Medellín, que está pues a muy pocos metros de la Alpujarra, para radicar el proyecto de acuerdo que pone en consideración la propuesta de diluir la participación de EPM en Tigo Une. Después de haber radicado el documento en la Secretaría General, en medio de una rueda de prensa, que a ver si podemos estar viendo las imágenes en este momento de la rueda de prensa, Quique, en el corredor que conduce al recinto de sesiones, el Pinturita Quintero fue increpado por el concejal López. Escuchemos poco de lo que le decía. Salió a votar para que nos tumbaran a los antioqueños. Concejal que le robó la placa a Medellín. Usted, Daniel Hueques y el bono de Pérez, que le robaron a Medellín. ¿Por qué atacaron a Medellín? Usted es el que tiene que decir por qué salir a decir, no, montaron un cártel de Medellín acá. ¿Qué ¿Qué pasó con 8 billones de pesos? ¿Qué querían hacer con un billón de pesos con lo de UNE? ¿Por qué no le da la cara a los concejales alcaldes? ¿Por qué en este momento el PN está como está? ¿Por qué las luminarias de los barrios están como un pesebre? ¿Por qué la ciudad está llena de basura? En medio de la discusión, el caso es que esto termina muy mal. Si es que es una discusión en medio de la gritería. En medio de esa gritería, los escoltas que protegen a Daniel Quintero impiden que el concejal se le acerque obviamente a Quintero para gritarle de cerca, pero termina esto muy mal porque termina con grosería. A falta de argumentos, bueno es un madrazo, diría alguien en la calle. Escuchemos y veamos el otro video donde termina esta discusión y termina pues a punta de madrazos por parte de... No tiemble, hombre. De la rabia, papá, porque nos robaron, porque nos da rabia que nos tumben. No tiemble. Para no pegarle. No tiemble. Qué maneras las del alcalde. Uno pensaría, doctor Fernando, que los mandatarios deben ser modelo para la ciudadanía, ¿no? En comportamiento, en buenas maneras. Claro.
poner la pauta del comportamiento. Si eso hace el alcalde de ahí para abajo, sigue de ahí para abajo, ¿en qué termina eso? Pues en los actos más oprobiosos de violencia. El alcalde Quintero, acalorado y grosero, era lo que faltaba. Me recuerda a Alex Flores, que le preguntaron por qué tan mal comportamiento y más o menos dijo que a él no lo eligieron para dar buen ejemplo. No, ¿cómo le parece? A Quintero tampoco lo eligieron para dar buen ejemplo. El alcalde, el jefe de la policía, el que representa la ciudad de Medellín, comportándose de la manera como se comporta Quintero, alias Pinturita. Hágame el favor. Bueno, Demar, muy grave lo de la cárcel de Tocorón en Venezuela. 11.000 hombres. ¿De qué tamaño era el problema del tren de Aragua en esa cárcel de Tocorón? ¿De qué tamaño? Se necesitaron 11.000 hombres para invadir la cárcel, para distribuir la gente en distintas cárceles, pero parece que los grandes jefes supieron a tiempo y se fugaron a tiempo porque eran dueños de la cárcel, ¿no? Increíble, porque esto es, doctor Fernando, en un complejo donde pues había todo tipo de situaciones, ¿no? Había, entiendo, casi zoológico, cancha de béisbol, piscina, viviendas para la gente, había una cantidad de cosas, pero además, doctor Fernando, lo grave es que el Tren de Aragua es la misma estructura criminal que hace presencia en Bogotá y la que tiene aterrorizados a gran parte de los comerciantes de la capital por cuenta de las extorsiones y de las ejecuciones de asesinatos por parte de esos criminales. El Tren de Aragua, por eso le decía que era tan peligroso y tan grave, y no solamente operan en Bogotá, operan en varias capitales de América Latina, de Suramérica. Eso es lo que se está preparando desde Venezuela. Venezolanos que desesperados, bien, cómo le dieron un sistema preferencial a los venezolanos que ya están dentro de los Estados Unidos, los que entraron antes del mes de julio. Van a tener 500.000 tratamiento preferencial durante 18 meses. ¿Quién sabe qué pasa 18 meses después? Bueno, y el presidente Boric contra el presidente Ortega de Nicaragua. No se están queriendo mucho esos amigos, ¿no? Petro tampoco quiere mucho a Ortega, ni Ortega respeta a Petro. Y ahora aparece Boric también contra Ortega. Y es que esta idea constante de ataque no para, y vale la pena que lo veamos, doctor Fernando, porque no es la primera vez que se atacan, y Gabriel Boric no entendemos a qué juega. Obviamente Boric está muy mal en las encuestas, tiene a sus espaldas la posibilidad de ir a la votación de la constituyente, donde se presagia que va a ser terriblemente derrotado porque la gente no quiere la nueva constituyente, la nueva constitución para Chile, lo que significaría el fin de lo que creían era un proyecto revolucionario a largo aliento. Y ya estaba Boric, por eso, dando bandazos e inclusive separándose de personajes como Daniel Ortega, quien está lejos de su propia ideología. Pues no tan lejos. No tan lejos. Son ambos izquierdistas. Rico, Daniel Ortega. Parece que Daniel Ortega es el hombre más rico de Nicaragua, ¿no? Él y la primera combatiente, claro. La primera combatiente, claro. No hay negocio en Nicaragua que se haga sin una participación del primer jefe de Estado comunista de Nicaragua, de Ortega. Y es que Ortega no se ha guardado tampoco nada contra Boric, y recuerde usted, ya le había dicho traidor a Gustavo Petro y ahora le dice Pinochetito a Boric. Le ha dado duro a dos de sus grandes socios. ¿Cómo le parece? Bueno, Demar, el ministro de Salud como que tampoco las tiene todas consigo con la prensa, ¿no? Sí, porque qué mala actitud y qué ganas del gobierno Petro provocar a la prensa, pero lo hacen muy mal. Esta semana, a principio, el martes, habíamos visto cómo Laura Sarabia corría por los pasillos del Congreso de la República para evitar que los periodistas le preguntaran. Ahora el turno fue para el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, que también los periodistas trataron de preguntarle, y es increíble esta actitud. Véanlo ustedes. Aquí está el ministro corriendo por los pasillos también. Sí, de acuerdo, pero ninguna parte de salir a la campaña.
Es una actitud grosera, displicente. No entendemos de verdad qué le pasa a los funcionarios del gobierno Petro. ¿Por qué no permiten que la prensa los interrogue en el Congreso de la República y en los espacios que son públicos, además? Bueno, y reapareció Benedetti. Benedetti volvió, se había ido, y no ha explicado cómo fueron sus declaraciones acá y cómo fue el dinero que recibió para la campaña de Petro en la costa atlántica. No ha explicado nada, pero ahora aparece y aparece con Laura Sarabia o contra Laura Sarabia. Ya uno no sabe, ¿no? ¿Dónde están? No, le preguntaron por Laura Sarabia y dijo, ¿y eso qué? Yo no sé nada de eso. Yo no ¿Ya? sé nada. Eso fue todo. Increíble. Armando Benedetti apareció porque fue a la corte a una indagatoria por el caso de Fiduprevisora. A eso fue el señor Armando Benedetti. Pero vea usted, del episodio de los 15,000 millones de pesos, de si esto se sabe todo nos vamos a la cárcel, de Laura, usted no sabe cómo me pongo yo, de todo eso no quedó nada, solamente la historia. Lo cierto es que Benedetti ahora aparece, le pregunta por Laura Sarabia y él se da cuenta que más o menos no la conoce. No la conoce, no sabe nada de nada. Bueno, qué horror. Bueno, y para darle el dato a Gustavo Petro para que siga hablando del cambio climático, ha terminado prácticamente, porque está terminando el invierno en el cono sur. En el cono sur es al revés de lo que tenemos acá, ¿no es cierto? En el cono sur lo que está terminando, sí, es el invierno. El invierno en el cono sur, porque en el cono norte lo que está terminando es el verano. Pues es el invierno más cálido que recuerde la historia en el cono sur. Chile y Argentina. Más cálido, caliente el cono sur. Ahí le doy ese dato para que se lo pase al presidente Petro y para que siga hablando del cambio climático. Bueno. A propósito del cambio climático y de estas cosas, ahí tenemos, para no dejarlo, a Hugo Chávez, y vean usted cómo se parecen los discursos. Solamente un fragmento, pequeño fragmento, de cómo Hugo Chávez se refería, cómo hablaba ante las Naciones Unidas. Y comparen, ustedes saquen la cuenta. Más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano, pone en riesgo la supervivencia misma de la especie. De la especie humana, dice Chávez. Idénticos, definitivamente. Qué cosa tan parecida. Tengo que recoger algunos discursos de Hugo íntimos Chávez. Íntimos amigos. No se le olvide que el de Venezuela venía aquí a la casa de Gustavo Petro. Íntimos amigos. Bueno, y ahí están, tal para cual, cortados por la misma tijera. El señor Hugo Chávez y el señor Gustavo Petro. Y ahora el señor Nicolás Maduro, que pretende ser una réplica de Hugo Chávez. Resultado, los venezolanos salen despavoridos de Venezuela, pasan el tapón del Darién, llegan en grandes cantidades a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos les tienen que dar un carácter preferencial, pero también provisional, de 18 meses para que puedan trabajar y sobrevivir en los Estados Unidos. Ese es el resultado de esa aventura. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes. Nos hemos acompañado en esta semana y los esperamos